¿Qué onda? Bienvenidos a Entre Memes y Diagnósticos, Psicología en redes sociales. Este es nuestro primer episodio de nuestra serie y vamos a arrancar con una pregunta que está en todas partes. ¿Tengo TDAH o solo me distraigo? Porque, a ver, aceptémoslo y díganos la verdad. ¿Quién ha visto un TikTok que dice, si procrastinas, seguro tienes déficit de atención? Y esto no solamente pasa con este diagnóstico, pasa con muchos más. Sí, claro, o el clásico. Si te olvidas de dónde dejaste tus llaves es porque tienes TDAH. Y obvio, todos nos identificamos porque son cosas que nos pasan muy seguido. Pero es justo ahí donde está la trampa, ya que no es lo mismo distraerse o ser despistado que tener un trastorno clínico. Por eso, hoy vamos a explicar un poco más qué es realmente el TDAH, qué tanto es lo que vemos en redes es cierto y qué tanto está fuera de contexto. Además, vamos a hablar de por qué los autodiagnósticos son peligrosos y cómo los algoritmos de las redes influyen en lo que parezca evidencia de que tienes algo. Así que acompáñanos, porque seguro te vas a identificar con ejemplos de la vida diaria, pero también te vas a llevar información real y útil. Para empezar, veamos qué es realmente el TDAH. Empecemos por lo básico. Estas siglas significan trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno del neurodesarrollo, lo que quiere decir que aparece desde la infancia y tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, según el DSM-5, que es el manual que usamos psicólogos y psiquiatras, y no solamente ellos, también nosotros como practicantes de psicología y en la carrera, se caracteriza por un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad, que esto interfiere con el desarrollo o la vida diaria en tu día a día. Así es, y justamente aquí la clave es lo persistente. No es que un día te aburras y ya no sepas qué hacer, sino para que sea TDAH, los síntomas deben de aparecer justo antes de los 12 años de edad y deben de notarse en al menos dos contextos diferentes de tu vida. Un ejemplo, si a lo mejor esto solamente te pasa en tu casa, obviamente no sería o no estamos hablando de TDAH justamente. Por el contrario, a lo mejor si no sucede en la escuela o en la casa, puede llegar a ser a lo mejor un indicio de que pudiera llegar a ser TDAH. Y para complementar esto, les vamos a comentar los tres tipos principales. Está el inatento, que es cuando batallas mucho para enfocarte, pareces no escuchar, te distraes con facilidad y olvidas las cosas. El segundo es el hiperactivo impulsivo, que es cuando normalmente te cuesta estar quieto, hablas sin parar, interrumpes o actúas sin pensar. Y el combinado, que tiene síntomas de los dos anteriores que acabamos de mencionar. Y ojo, no es flojera ni falta de disciplina, Esto es un trastorno real con bases científicas. Hay estudios que nos muestran diferentes áreas cerebrales que, obviamente, el cerebro es una parte súper importante para nuestro cuerpo y maneja muchísimas cosas de él, como por ejemplo, que regulan nuestra atención y el autocontrol. Como dato, la APA calcula que el TDAH afecta entre el 5 y el 7% de niños y adolescentes a nivel mundial. Y en este caso, en México, aunque no hay estadísticas exactas, se cree que los números pueden ser muy similares. Y lo que casi nunca se dice, entre un 50 y 70% de los adolescentes con TDAH siguen teniendo síntomas en la adultez. No es algo que desaparezca mágicamente al cumplir 18. Ahora hablemos, sin duda, sobre todo lo que vemos en redes sociales. Siempre vemos síntomas que a lo mejor están sacados de contexto. Por ejemplo, todos hemos visto TikToks o Reels de si procrastinas tus tareas, tienes TDAH. O los de si cambias de tema en una conversación, seguro es déficit de atención. Y lo cierto en esto es que estas son experiencias completamente normales y hasta cotidianas. Según estudios, más del 80% de los estudiantes universitarios procrastinan en algún momento. Pero ¿esto significa que realmente todos tienen TDAH? Obvio que no, y yo creo que mis compañeros dirían lo mismo. Lo que pasa es que normalmente los videos simplifican muchísimo los síntomas. Nos dan listas rápidas, no nos explican un contexto claro y tampoco la intensidad ni la duración de estos mismos. Entonces, para
nosotros o para tú como adolescente que ves tus redes sociales, se te hace más fácil identificarte si no sabes todo el contexto que lleva detrás. Por ejemplo, así como tú mencionas, distraerse un día porque no dormiste bien, obviamente no es lo mismo a tener TDAH. Este es un trastorno, más bien en este trastorno la distracción es muy constante, no es un día sí, un día no. Incluso cuando realmente quieres enfocarte, estás buscando algo. Por ejemplo, tengo un amigo que sí está diagnosticado con TDAH y él dice, es que yo voy a la cocina por leche, pero llego a la cocina y agarro un plato porque lo voy a lavar y después, no sé, vi unas llaves y las dejé colgadas, pero después ya no supe qué onda con la leche. Voy al refri, saco la leche, y luego saco el cereal y luego se me olvidó que saqué la leche y vuelvo a ir al refri. Me explico, eso es como anécdotas que me ha contado él que le han pasado, ¿no? Pero claro, cabe resaltar que un video de 20 segundos no nos va a decir esto. Solamente va a resaltar, como ya había mencionado Ale, lo llamativo. Justo, compañera. Y así muchos se identifican y se autodiagnostican sin que pues haya una evaluación real pues detrás de todo esto, ¿no? Ok, y ahora vamos a ver la distracción normal versus el TDAH real. Vamos a ponerlo con un ejemplo más claro que nos pasan en la vida cotidiana como para verlo de una manera más realista. Una distracción normal sería como estoy en clase pero no dormí bien y entonces me pongo a dibujar en una libreta. Por otro lado, el TDAH, aunque hayas dormido bien y quieras poner toda tu atención, tu mente se va sola a otro lado una y otra vez. Otro ejemplo es que, por ejemplo, la distracción normal es, no sé, se te olvidó llevar tu cuaderno porque estabas con 1000 cosas en la mañana, estás estresado, bla, bla, bla. Y con TDAH pierdes cosas absolutamente todo el tiempo. Aunque te esfuerces por organizarte, realmente lo vas a seguir haciendo. Sí, es como el ejemplo que nos decía ahorita Sofi de su amigo que va buscando la leche al refri. Y aunque él esté enfocado de que, a ver, voy a bajar y voy a ir por la leche, o sea, al momento de que ya está ahí, simplemente su mente se va a otras cosas de que, es que vi un plato sucio y es que vi las llaves. Y aunque él intente a lo mejor como el enfocarse en lo que iba, hay como otros distractores o otras situaciones que lo hacen que su mente se vaya como a otras cosas, olvidando como la razón principal por la que iba. Y pues esto no quiere decir que porque te pasó una vez ya vas a tener TDAH. Es algo que tiene que ser constante y en repetidas ocasiones. Esto pasa igual con la hiperactividad. Todos podemos tener días donde estamos llenos de energía, pero en el TDAH es una inquietud, como lo mencioné ahorita, que es constante. Por ejemplo, estar moviendo los pies, las manos, o que te tengas que estar levantando en clase a cada rato porque no te puedes mantener sentado. Incluso el interrumpir o el estar como queriendo hablar todo el tiempo con tu compañero que tienes al lado. Pero ojo, porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, sí, yo cuando estoy, por ejemplo, en la escuela, muevo mucho el pie en el banco, pero hay veces que eso es hasta cierto punto normal, pero ellos ya lo están catalogando como si tuvieran hiperactividad. Claro. Y estas diferencias son las que hacen que el TDAH sea clínico, no un solamente me distraigo mucho. Y la impulsividad no es solo ser espontáneo, es no poder esperar tu turno, hablar por encima de los demás o tomar decisiones arriesgadas sin medir consecuencias. Y ahí está lo importante, no todo pues despiste es un trastorno. Ahora hablaremos un poco de los riesgos del autodiagnóstico, y aquí es en donde las redes sociales pueden afectar más de lo que ayudan. El primer riesgo, y es uno súper básico, es la ansiedad innecesaria. Aquí ya estamos hablando de un diagnóstico como la ansiedad, pero de forma en la que crees que tienes un trastorno y empiezas a preocuparte de más, pero esto puede llegar a ser irracional. El segundo son las etiquetas que nos llegamos a poner. Un ejemplo de esto: soy TDAH, así soy y punto. Y de esta manera nos conformamos y a lo mejor dejamos de buscar estrategias que nos puedan ayudar a mejorar o a regular estas a lo mejor distracciones o cualquier otro síntomas que lleguemos a tener. Incluso muchas veces hay gente que se llega a justifica sus acciones en lugar de, bueno, voy a mejorar en esto, ¿no?
Sí, justo, es como si decimos de que, ay, me cuesta mucho, no sé, concentrarme en mi casa para hacer la tarea, pero decimos, ah, bueno, es que tengo TDAH. Y ya no nos importa que a lo mejor no llevamos la tarea y faltamos con esa responsabilidad. O si nos cuesta arreglar nuestro cuarto y nuestra mamá nos regaña, pero es como que, ay, mamá, es que no me entiendes porque tengo TDAH. Pero tú mismo te vas haciendo como esas ideas en base a las situaciones que nos pasan. Y claro que esto nos puede pegar muchísimo en nuestra autoestima, porque te puedes llegar a sentir como dañado o incapaz de hacer ciertas cosas, aunque no lo seas. Pero pues nuestro cerebro, nuestra mente se lo va creyendo y hasta el grado de que realmente puedes estar como inhabilitado para hacer ciertas cosas de tanto que tú mismo te lo mencionas. Y eso que tú mencionas, por ejemplo, de estar inhabilitado, también entra mucho en los estigmas sociales. Porque todavía hoy en día hay mucha gente que cree que el tener un diagnóstico psicológico es estar loco, ¿no? El típico que dices, ah, voy al psicólogo. El psicólogo es de locos, porque vas al psicólogo, ¿no? Tú no estás loco. O eres muy flojo, ¿sabes? Entonces están muchos de estas etiquetas, estigmas que tiene la sociedad, ya sea por algún tabú o lo que sea, ¿no? Sí, claro, incluso cuando, no sé, lo llegas a platicar con alguna otra persona, o a lo mejor no precisamente tú que lo vives, pero sí una persona, no sé, un familiar o algo, que se lo platica a otra persona y esa persona sin saber o sin conocer bien del todo, sí llega a hacer este tipo de comentarios como de que, ay, no creo, a lo mejor es que le da hueva o que le da flojera o que no quiere hacer las cosas o no quiere apoyar, cuando realmente, pues, si realmente estamos pasando por ello, es complicado y eso hace como minimizar también la situación, ¿no? Y eso desde siempre pasaba, nada más que ahora justamente con esto de las redes sociales es que está más visibilizado, ¿no? Y por eso es que todavía sigue existiendo, pero siempre ha pasado. No, y aparte de que cuando se vino la pandemia, después de la pandemia, mucha gente ya empezaba a buscar, ay, necesito ayuda, ¿no? Entonces yo creo que a partir también de la pandemia fue cuando la psicología dio un boom hacia arriba y es donde se empezó a visibilizar todavía más y se hizo súper viral en redes porque pues era el único medio de comunicación que teníamos. Sí. Por eso es parte de los estigmas sociales y lo que lo hace peor es que muchas personas pues pueden retrasar el pedir ayuda a un profesional porque creen que ya lo tienen. Claro, y ahí es cuando pues más lo necesitan, ¿no? Bueno, y ahora pasando a algo que le llamamos el papel de los algoritmos. Aquí entra la magia oscura de las redes sociales. Esos famosos algoritmos, ¿cómo nos pueden perjudicar? Sí, es cuando ves un video, ahorita que estamos hablando del TDAH, imagínate, vemos un video de esto, le damos like y ya TikTok te empieza a recomendar más del mismo tema y te salen miles y miles de estos videos. No, y de pronto tu For You page, o mejor dicho, tú para ti, está lleno de síntomas y test caseros. O sea, literal parece que te escuchan. Lo que pasa es que justamente esta es la función de los algoritmos. Estos no están diseñados para enseñarte, ni para educarte, ni nada de eso. Solamente están diseñados para engancharte y tener tu atención. Claro, pues no les importa si es real o falso, simplemente les importa que lo veas. Es por esto que la desinformación se multiplica tan rápido. Y pues sí, por eso es tan fácil terminar creyendo que tienes algo solo porque lo ves en tu feed, porque a fin de cuentas este tipo de videos te enganchan, ¿no? Y ya que estamos hablando como del TDAH o estos algoritmos que a veces nos llegan a salir videos que no son tan ciertos, vamos a hablar de cómo se diagnostica realmente un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, a ver, Camila, ¿nos puedes contar un poquito de cómo sí se diagnostica el TDAH? No, pues claro, tiene que ser con un proceso clínico y completo, o sea, no hay de otra. De hecho, esto pues va a incluir obviamente entrevistas donde vamos a recolectar información ya sea familiar, contextual, social, incluso del mismo padecimiento como tal, y cuestionarios que sean estandarizados, así como también pruebas psicológicas que midan diferentes aspectos pues específicos. En el caso del TDAH, pues obviamente va a ir incluida la atención e incluso la hiperactividad. Y obviamente pues también una historia médica, a lo mejor de tratamientos anteriores, de alguna evaluación anterior, etcétera. Y claro, pues también se consulta a maestros o familiares para ver si los síntomas se presentan en varios contextos, o sea, no cerrarlo solo a uno, sino que también se investigue más a fondo, que es como lo principal. Y se descartan otras condiciones como ansiedad, depresión
o problemas de sueño o estrés. Es por eso que no es un diagnóstico tan rápido. Esto puede llevar pues varias sesiones y nos va a llevar al final a un análisis más detallado. Claro, y lo más importante, solo lo pueden dar psicólogos clínicos o psiquiatras, no influencers. Entonces, podemos llegar a una reflexión muy importante en la que el distraerte o a veces estar un poco inquieto o batallar para concentrarte no necesariamente va a ser lo mismo que tener un diagnóstico de TDAH. Y recordando, obviamente, que las redes sociales pueden ser útiles para visibilizar, incluso la comunicación o el entretenimiento, pero obviamente también son un arma de doble filo en la parte médica. Claro, y obviamente informarse está bien, realmente también los motivamos a que lo hagan, pero no hay que sustituir la evaluación profesional con un simple video que se hizo viral. Sí, es importante pues porque un like no equivale a un diagnóstico. Y recuerda que tu salud mental vale muchísimo más que un trend. Eso debería ser tendencia, que nuestra salud mental vale más que un like. Y con esta frase cerramos este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Entre Memes y Diagnósticos. Hoy aprendimos que distraerse no significa tener TDAH. Y que un diagnóstico real lleva tiempo, pruebas y la evaluación de un profesional. Así que no te dejes llevar por lo que ves en un reel. Y mucho menos uses un autodiagnóstico para definir quién eres. Si te gustó este episodio, compártelo con ese amigo que necesite escucharlo y déjanos sus comentarios de qué te pareció. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo los memes, etiquetas y estigmas han convertido la psicología en tendencia. Nos vemos en el siguiente capítulo.